La polifarmacia se define como el uso de 3 o más medicamentos en una sola persona. No importa quién los haya recetado, no importa para qué los haya recetado. Más de 3 ya es una polifarmacia. Ahora, más que la polifarmacia, lo que nosotros vemos en geriatría es el uso inadecuado de medicamentos. Es decir, medicamentos que se contraponen uno con otro, que sirven para lo mismo, o que un medicamento potencia el efecto del otro medicamento. Eso es la polifarmacia. Puede generar otros problemas. Ejemplo, un medicamento puede generar caídas, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones en el corazón, puede disminuir el efecto de un medicamento o puede potenciar el efecto del otro. Entonces, saber los medicamentos adecuados para el paciente adecuado es fundamental. Un medicamento puede generar otros síntomas o puede enmascarar un cuadro. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el uso de medicamentos antiinflamatorios cuando hay dolor abdominal. Cuando uno lo toma autoprescrito o por algún médico, puede enmascarar un cuadro más grande, por ejemplo, una apendicitis. O hay medicamentos, por ejemplo, que cortan la diarrea, pero eso va a provocar después estreñimiento. ¿Y qué vamos a tener? Un medicamento para suplir el otro medicamento, un laxante para suplir el efecto ahora del que le dimos al principio. Las causas de la polifarmacia son varias. La principal de todas es el uso excesivo de médicos. ¿Cómo es esto? A veces acudimos con muchos médicos. Acudimos para el corazón, acudimos para el pulmón, acudimos para la rodilla y así fragmentamos al organismo. La propia persona acude con muchas personas. Ese realmente es el problema, porque con cada médico se van a estar agregando medicamentos y medicamentos y medicamentos. Pero tal vez no nos demos el tiempo para ver si los medicamentos nuevos que estamos dando se contraponen o son peligrosos con respecto a otra enfermedad. Lo importante aquí sería tener un médico de cabecera, quien sea, pero que sea un médico de cabecera, es decir, que revise todos los medicamentos, que revise prácticamente la mayoría de las enfermedades y los especialistas sean el apoyo. ¿Para qué? Para que si alguien manda un medicamento, siempre existe el médico de cabecera y lo revise, ¿sabe? Y pueda dar su opinión o al menos decir, ¿sabes qué? A veces este medicamento no es el mejor o algún medicamento puede contraponerse con los otros. Entonces, eso sería lo ideal para evitar eso. Otra de las cosas es que nos automedicamos. La gente nos encanta automedicarse. Tenemos algún problema e inmediatamente tomamos un medicamento. Tenemos dolor e inmediatamente tomamos un medicamento, pero nadie lo prescribe. O tomamos consejo de gente que está alrededor nuestro. A veces son buenos, pero si no es un especialista o si no es un médico, pues preferiblemente no. Hay medicamentos que son de venta libre. Por ejemplo, las vitaminas o complementos alimenticios. Las hierbas también pueden ser de venta libre. Estos medicamentos también generan polifarmacia porque interaccionan con otros o pueden tener efectos tóxicos. Podemos prevenir la polifarmacia primero evitando la automedicación, evitando medicamentos que tenemos en casa o medicamentos que nos recetaron previamente, porque esos fueron para una enfermedad, pero tal vez para la actual ya no. Segunda, teniendo un médico de cabecera, ya sea un médico general, un médico especialista, un médico internista, geriatra, pero que sea la persona que lleve prácticamente todas las enfermedades, que nos conozca de pies a cabeza, para que cuando llegue algún otro medicamento, algún otro especialista, sepamos qué está recetándose y si alguno de los medicamentos se contraponen o hacen interacción con los que ya se tienen o realmente ya no están indicados para la enfermedad. Evitar el uso de complementos o suplementos que a veces no tienen mucho fundamento médico ni a veces científico, pero la gente, coloquialmente los ocupa. Hay que evitarlos porque esos también son medicamentos. ¿Cuántos medicamentos tomas al día? ¿Sabes cuántos medicamentos toma al día un adulto mayor? Doña Ernestina toma 8 medicamentos diarios. Don Julio, hasta 12. El adulto mayor pasa al cardiólogo, neumólogo, urólogo, pasa todas las especialidades. Cada uno de los médicos pues da su medicamento. Tomar más de 5 medicamentos diarios durante el mismo periodo de tiempo se le denomina polifarmacia. Es un síndrome geriátrico con graves consecuencias para el adulto mayor. Entonces, los adultos mayores están desnutridos o con sobrepeso o con diabetes u otros padecimientos. Y lo más grave,
sobremedicados. Hay adultos mayores de 50 kilos tomando más de 12 medicamentos. Ese adulto mayor que está desnutrido, obviamente va a tener un bajo nivel de proteínas y no va a tener cómo transportar todos estos medicamentos, ¿no? El síndrome geriátrico de la polifarmacia genera graves consecuencias, además de otros síndromes geriátricos como la fragilidad, las caídas y al final la dependencia y la muerte. El adulto mayor tiene medicamento para dormir, para despertar, para evacuar, para ya no evacuar, para respirar. Entonces lo sobredosificamos cuando tienen algún tipo de demencia. Entonces lo único que hacemos pues es dormirlo y esto lo lleva a una caída. Entonces esa caída pues nos lleva al estado de dependencia. Obviamente la polifarmacia, el síndrome de caídas, pues lo lleva a un estado de fragilidad, ¿no? Y la fragilidad nos lleva a un estado de dependencia. El estado de dependencia nos lleva a la muerte. Entonces ya tenemos a adultos mayores que están teniendo cantidad de vida pero no calidad. Muchos adultos mayores están mal medicados con benzodiazepinas, ¿no? Un adulto mayor que no duerme, ¿qué hace el médico? Pues le manda su clonazepam. Y mandándole su clonazepam, pues el adulto mayor se marea, tiene vértigo y obviamente se cae. Esto nos lleva a otro síndrome de caídas o a otro síndrome geriátrico, que es el síndrome de caídas. Y pues obviamente el paciente pasa de haber estado en un estado estructurado, en un estado de funcionalidad, ahora va a ser un adulto dependiente. Y todo por un fármaco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a medicar al adulto mayor, ¿no? Y sobre todo en cómo vamos a resolver sus problemas. ¿Se puede evitar la polifarmacia? ¿Los adultos mayores están condenados a vivir sobremedicados? La doctora Fátima Pacheco, coordinadora médica de la Clínica de Especialidades en Geriatría de Iztacalco, explicó a Tu Doctor Online consejos básicos, útiles y sencillos para empezar a revertir o evitar las consecuencias de la polifarmacia. El adulto mayor padece de insomnio, entonces no solo basta con darle su medicamento, basta con regular su ciclo circadiano, ¿no? Que no te duermas en el día, en la tarde antes de dormir hacemos un poquito de ejercicio, lo alimentamos y eso podría mejorar su sueño, ¿no? Además de un poco de sol para que esto estimule a sus hormonas que se liberan y pues le ayude a dormir mejor. Entonces los médicos debemos de cambiar esa estructura en cómo tratar al adulto mayor para evitarle estos síndromes geriátricos, ¿no? Si nosotros tomamos las acciones preventivas para estos síndromes geriátricos, pues evitamos la polifarmacia, ¿no? Fortalecemos a nuestro adulto mayor para que no presente caídas, ¿no? Un adulto mayor, como les digo, fortalecido, pues es más difícil, no quiero decir que no tenga caídas, pero va a ser más difícil que tenga una caída y sobre todo una fractura. Si yo salgo o saco a mi adulto mayor a solearse 10 minutos al día, pues sin ropita para que se libere su vitamina D y tenga más calcificados los huesos, estoy previniendo un síndrome de caídas, ¿no? Si lo estoy fortaleciendo tanto de miembros superiores como inferiores, estoy ayudando también a su fortalecimiento óseo y sobre todo para en el momento que tenga una caída pues no tenga una fractura tan fácilmente, ¿no? En resumen, la polifarmacia es un síndrome geriátrico. Los adultos mayores viven sobremedicados y este exceso de fármacos los debilita aún más. Les provoca mareos, caídas, deterioro cognitivo, pérdida de la memoria y los condena a una vejez dependiente.